de originalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. No es el día que corresponde, porque generalmente de martes y jueves está con nosotros Oscar Testa para analizar los temas judiciales, que vaya si los hay, pero hoy, debido a que el viernes recién a primera hora de la tarde se pudieron conocer los fundamentos de la sentencia absolutoria de Marcelo Macarrol como responsable del crimen de Nora, lo hemos convocado a Oscar y ha tenido la gentileza de venir hoy para que no nos quede tan lejos en el tiempo. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Buen día. Se ha pasado por agua para venir. Sí, exactamente. Los sacrificios que hacemos por este micro pero realmente por el sacerdocio del periodismo. Lo vamos conociendo cada vez más también en sus aspectos climáticos. Bueno, yo he leído algunas crónicas, no he leído completo los fundamentos. Para no prejuzgar los fundamentos, quiero guiarme por lo que usted diga, que para mí es la referencia principal que hay que tener. Bueno, la verdad que prácticamente con el veredicto en sí mismo ya estaba todo dicho respecto de la causa, es decir, lo que vamos a encontrar en la sentencia es simplemente una explicación de aquellas cuestiones, digamos, más elementales, que eran lo que podía llegar a esperarse de estos fundamentos. Un fallo extensísimo de más de 2.300 páginas, en las cuales prácticamente el 99 y pico % se reduce a lo que es la relación de causa, es decir, la transcripción de los elementos de prueba que fueron produciéndose a lo largo del proceso. En cuanto a los fundamentos en sí mismos, prácticamente podemos dividirlos en tres sectores. Por un lado, tenemos lo que es las razones por las cuales el tribunal se comportó como lo hizo. Es decir, prácticamente no teniendo una intervención activa en lo que es el desarrollo de los testimonios y el resto de la prueba presentado, en la cual se limitó prácticamente a un rol absolutamente pasivo, dejando que fueran las partes, principalmente la Fiscalía, a través de la producción de la prueba, la que aportara los elementos de convicción sobre las cuales se terminaría resolviendo la cuestión. Así como también los planteos formulados por la defensa, los acuerdos llegados entre la defensa y la Fiscalía respecto a la producción de determinados medios de prueba, avalando lo que ellos planteaban. Esta situación fue desarrollada en el voto del doctor Baudaña. Lo hizo de una manera en la cual, con citas de jurisprudencia y de doctrina también, principalmente, citando a la doctora Tarditi y al doctor Caferata Nores, en el sentido de que el tribunal debe, en determinadas cuestiones, asumir un rol en el cual la búsqueda de la verdad real, que es la meta del proceso penal, queda de alguna manera relativizado en función de otros parámetros que también deben ser tenidos en cuenta. Eso es lo que dice el doctor Baudaña, como son, por ejemplo, el hecho de que las partes son quienes deben dirimir este tipo de contiendas, y así como los jurados populares no tienen la posibilidad de interrogar, el tribunal en definitiva también debe dejar que las partes lo hagan. Por otro costado, el otro elemento que también se tuvo en cuenta, también está en el voto del doctor Baudaña, es el rol de los fundamentos por los cuales la Fiscalía de Cámara solicitó la absolución del acusado. En este sentido, también hace un análisis respecto de los elementos probatorios que existen en la causa y entiende que el pedido absolutorio se encuentra debidamente fundado, es decir, es una derivación lógica del análisis probatorio, y que por lo tanto, a través de los precedentes de la Corte Suprema y del Tribunal Superior de Justicia, cita allí los casos tarifeños, Mostaccio, La Glaive en la provincia,
ya súper conocido y de aplicación en los últimos por lo menos 35, 40 años, el pedido absolutorio del fiscal fuerza a que el tribunal deba resolver en el mismo sentido. Y por último, en el voto de la doctora Natacha García respecto de de que Nora Dalmazo fue víctima de violencia de género, es la parte más extensa de lo que son los fundamentos, y allí hace un relato precisamente de las características personales y demás de quien fuera víctima, y entiende que efectivamente debe investigarse como un caso de violencia de género. Eso en sí son los tres aspectos sobre los cuales digamos, aparece en la fundamentación, evidentemente que ya mediando absolución de parte del acusado, de alguna manera son temas, si se quiere, menores respecto de lo que era materia esencial del juicio, que determinar el rol del acusado en la participación en el homicidio de su mujer. Lo escucho a usted, Oscar, y me pregunto si había otro camino que podía la Cámara optar. Porque aquí evidentemente se alineó en la teoría del cuarto amante del propio fiscal. Si era posible esperar, se ha ocurrido, que la Cámara, ante el pedido absolutorio del fiscal, pudiese ser crítica de lo que el fiscal había hecho. Eventualmente podría haberlo hecho, sí. No lo hizo, se limitó a entender que estaba debidamente justificado sin entrar a analizar las razones de esa justificación. Es decir, digamos, no es arbitrario, eso es lo que ha dicho. Es decir, no es ni arbitrario, no es infundado el pedido del fiscal de Cámara, pero no lo cuestionó ni entró a analizar ninguna otra alternativa. Es decir, se centró exclusivamente en ese detalle y ahí terminó. Y la otra cuestión que pareciera como base de aspecto contradictorio reconocer que fue un crimen de género, el de Nora, y por otra parte consagrar la impunidad. O sea, porque la expresión del fundamento del fallo que uno ha leído da la sensación que están hablando de otra cosa. No están hablando de lo que pasó a lo largo de la historia del crimen de Nora. Sí, es así. Es decir, de hecho, el hecho de que termine la sentencia estableciendo lo que ya había dicho obviamente en el veredicto, que fue víctima de violencia de género, no es más que un reconocimiento fáctico a una situación que era absolutamente innegable. Lo venimos diciendo desde hace, yo creo que años ya aquí, desde que apareció la acusación en contra de Marcelo Macarrón como autor de un delito que no podía ser establecido dentro de uno de los agravantes del homicidio calificado, precisamente porque esa calificante no existía al momento de la comisión del ilícito, pero que era víctima de violencia de género no cabía absolutamente ninguna duda, era algo absolutamente clavado, y que en este momento se mande a continuar la investigación en búsqueda de la verdad histórica, analizándolo desde esa perspectiva, tampoco agrega absolutamente nada, y es una cuestión ya archisabida y que aparte no puede ser analizada ni investigada de otra manera. Es decir, estamos ante un hecho clavado de violencia de género, y bueno, y eso es lo que se terminó reconociendo en la Cámara. Mucho en términos futbolísticos, para ser más coloquiales, futbolito para la tribuna. En definitiva, sí, por eso insisto en esto, es decir, no era mucho lo que se podía esperar en los fundamentos de esta sentencia, precisamente porque no se iba a adentrar en nada que no fuera lo que ya se sabía y se pudo analizar a lo largo de todo lo que fue el juicio. Hay algunas referencias a lo que fue la investigación y a sus idas y vueltas, bastante superficial, en el sentido de que no se adentró tampoco demasiado en el análisis puntual de las situaciones. Se hizo una referencia genérica a que estuvo influida por cuestiones de prejuicios, en eso nos cae el saldo a nosotros, porque criticaron a los medios de comunicación, y en esto nos sentimos y nos ponemos a ese sallo por nuestra tarea. Y yo quiero decir que
cuando critican a los medios, contrario sensu de lo que se piensa, yo creo que hemos cumplido nuestra tarea. A mí me preocupa cuando te elogian. Cuando el poder real te elogia, y los jueces son parte del poder real, y te dice que todo está bien, que lo que hiciste vos está bien, empezá a preocuparte. Si te critican es porque los molestaste, y si los molestaste, cumplimos con nuestra, por lo menos nuestra pequeña cuota parte, porque está visto que también los medios no resuelven por sí solos. Sin ninguna duda que no lo resuelven. Los hechos. Los medios lo que hacen es tomar un dato de la realidad, desarrollarlo, opinar con todo el derecho del mundo y contribuir a que la audiencia entienda por dónde pasan las cosas y pueda formar su propio criterio. Hasta ahí llega la historia y obviamente la responsabilidad también se acota exactamente a esos límites. Eso lo sabe absolutamente todo el mundo y evidentemente que quien se pueda llegar a sentir molesto por una crítica, mientras la crítica no sea de mala leche, vamos a hablar en criollo, exactamente, porque... que no sea nada más que para destruir por destruir o atacar por elevación, evidentemente que está cumpliendo su rol y eso es lo que ha correspondido hacer. Bueno, no va a ser un plexo jurídico que pase a la historia, ¿no? No, porque aparte, insisto en esto, no se podía, pero otra cosa, ya estaba resuelta la causa. Si, digamos, las situaciones hubieran sido diferentes, estaríamos hablando en otros términos y muy probablemente para desarrollarlo bastante tiempo más a lo que podía haber aparecido. Lo que apareció es lo esperable, nada más. Anhelamos desde aquí, desde este lugar, que se alineen los planetas en algún momento, aunque dificulto que ello ocurra, porque esto va a depender también del grado de compromiso que pongan los seres queridos de Nora Dalmazo para que la verdad histórica se conozca. Ocurrió, lo citan en el fallo, en el caso de Alejandro Flores, pero ocurrió por el empuje de sus padres. Sin ninguna duda. Y básicamente de su madre, que nunca dejó de batallar por encontrar la verdad real de lo sucedido, y al último el tiempo le dio la razón. Exacto. Aunque judicialmente fue un bochorno. Sí, ya no hubo forma de castigar a nadie. En la misma situación se encuentra el caso de Nicolás Avena, que también está pendiente de lo que pueda eventualmente ocurrir. Yo también hace muchísimo tiempo que ya vengo sosteniendo de que saber lo que ha ocurrido aquí, que seguramente hay gente que lo sabe y lo calla, va a depender de alguna casualidad. Algo que en algún momento ocurra, pero obviamente ya no se puede esperar ningún tipo de cuestión judicial de por medio, pura y exclusivamente saber lo que pasó, la realidad histórica y nada más. Y bueno, uno, yo creo que no puede perder las esperanzas de que algún día alguien de los que saben qué es lo que ha ocurrido se decida a abrir la boca, por H o por B. En fin, pueden existir infinidad de motivos por los cuales esto llegue a saberse. Me parece mucho más probable que aparezca una realidad histórica, una verdad histórica en el caso de Dalmazo, por ejemplo, que en el caso de Avena, donde está mucho más constreñido a una situación en que involucra muy pocas personas, en las cuales efectivamente pueden llegar a saber lo que pasó. Gracias, Oscar. Lo esperamos en la semana. Vamos a hablar, si le parece, si es que otra agenda no nos pasa por encima, de si jugar al fútbol un fiscal y un juez en un mismo equipo, en la casa del presidente, influye o no en las decisiones judiciales. Pero hay que ver los momentos, y ahí está la clave de la historia. Si se está como se estuvo jugando mientras se analizaba, se procesaba, se investigaba y demás, determinadas cuestiones, y uno ve el reflejo en lo que son los alegatos y lo que va a ser la sentencia, muy probablemente, no cabe ninguna duda de eso. Pero sí, lo analizamos. Gracias, Oscar. Oscar Testa, los temas judiciales, analizando el fundamento del fallo absolutorio de Marcelo Macarrón, una sola línea. El día sábado habló uno de los integrantes del tribunal, el que estaba invitado ad hoc a participar, obligado. Sí, Gustavo Echenique. Exactamente. Con Pablo Callejón, que fue el único que ha puesto públicamente su opinión respecto de esta situación. Insisto, es el que menos comprometido está porque
Él no es su función, es un juez de ejecución penal que lo convocaron para integrar una cámara porque... Sí, de cualquier manera en este juicio tiene un rol igual que el de los otros jueces. Tiene igual, pero digamos que es un invitado. Así es. Es un invitado a la estrategia, ¿no? Tuvo que entrar a formar parte del tribunal por el apartamiento de uno de los vocales. Bueno, es el único que ha hablado. Todavía no han hablado las otras partes, seguramente lo van a hacer. Pero cuando vos ves que los silencios son selectivos, ¿no? El fiscal todavía no habló, esperó a conocer los fundamentos. ¿Por qué esperó el fiscal? Y esperó Rivero porque esperó. Si después yo salgo a hablar y después los fundamentos son críticos hacia mi persona, voy a quedar muy vacío o muy solitario en mi postura. Ahora tiene el aval, esperemos que salga a hablar. Pero cuando vos ves que todos buscan la conveniencia en dónde hablar, cómo hablar, Nicolás decía, lo que tendría que haber ocurrido es conferencia de prensa y hablemos. Todos por igual. No va a suceder porque están empetrolados. Saben que están empetrolados. Saben que con periodismo se empieza a preguntar y a repreguntar, pero usted dijo una cosa y después hizo otra, y eso los incomoda. Y si eso los incomoda, por algo será. Así son las causas. Señores jueces.